Ahí está. Bien. Bueno, entonces, la reunión de hoy es para un poco repasar los contenidos que vamos a estar practicando en la instancia final. La metodología del examen final es la misma que venimos haciendo en la cursada. A partir de un análisis de caso, ustedes tienen que evaluar y descubrir las etapas o las características que tiene esa investigación, que lo estuvimos practicando mucho en la cursada eso, ¿sí? La primera parte es la parte más cuantitativa, porque van a trabajar alrededor de de un cuadro bivariado con dos variables y van a trabajar alrededor de una hipótesis. Y la segunda parte es una investigación testigo o de caso muy simple, en donde ustedes tienen que descubrir las distintas etapas de la investigación. ¿Sí? Así que creo que no van a tener grandes dificultades porque en la cursada lo estuvimos practicando mucho. Así que igualmente esto va a ser un refuerzo para que ustedes no tengan ninguna dificultad de aprobación de la evaluación final. Así que los dejo con Jimena y con Esteban. Esteban, adelante. Bueno, vamos a intentar entonces algunas recomendaciones para lograr este trabajo final impoluto que quiere el profesor Alberto. Haremos lo posible. En realidad, lo que a mí me interesa saber primero es si alguna de ustedes pudo ya mirar cómo es el archivo, pudieron entrar y tener el documento para saber de qué se tratan las consignas. Sí, me dicen que sí, la mayoría. Bien, buenísimo. Entonces, nosotros lo que hicimos con Esteban es dividirnos una consigna cada uno como para hacer un pantallazo de repasar cuáles son los contenidos que ustedes estuvieron viendo. Algunos son del módulo 3, que fue el que nosotros pudimos intervenir, y la consigna 1 era del módulo 2. Entonces, vamos a empezar por ahí, a hacer un repaso de qué es lo que nos piden esa consigna. Para eso íbamos a compartir un PowerPoint. Esteban, no sé si lo tenés vos y me lo compartís o si no lo comparto yo. Por favor. Sí, buenísimo. Muy bien. Bueno, si ustedes vieron, en la primera consigna les muestra este cuadro bivariado que dice el profesor, entonces la idea es repasar un poquito. ¿Se está viendo ahí o no? ¿Apareció? No. No. Si le falló a Bill Gates la presentación de Windows, nos puede fallar a nosotros. Si querés, es verdad, le había fallado una vez, sí. Sé que estoy hablando de un episodio del siglo pasado. Sí. Y a Steve Jobs también. A Steve Jobs también le pasó lo mismo. Se le cayó el sistema. Ah, no sabía. Sí. Así que si nos pasa a nosotros, estamos por ahí está. Bueno. Ahí se está empezando a ver. Bueno. Ahí está. O lenta la conectividad, me parece. Bueno, la idea es, bueno, como aparecen ahí algunas herramientas en específico para la consigna número 1. Así que, profe, dale nada más para que cambie. Ahí vamos. Bueno, recordar un poquito el concepto de las variables. ¿Cuáles son las variables cuando nosotros estamos trabajando con una investigación cuantitativa en este caso? En el cuadro ustedes las van a ver bien definidas. Acá es un poquito el concepto de qué variables se utilizan. Algunas variables son definidas, que no necesitamos, digamos, ningún parámetro más amplio. Por ejemplo, cuando yo pregunto la edad de una persona, cuando pregunto el género, la cantidad de hijos, en ese caso esas variables son definidas. Algunas no, entonces las tenemos que marcar con distintos parámetros. Por ejemplo, estoy de acuerdo, muy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Buscar diferentes maneras de responder a esas variables. En el cuadro las van a ver bien
bien definidas. Después un poquito nos va a preguntar sobre las variables dependientes y las variables independientes. Ustedes también habían trabajado en el módulo 2 y esto lo habían resuelto con otro ejemplo. Entonces buscar la variable dependiente, que es la que va a ser la primordial, la principal que está investigando quien lleva adelante el estudio, y las independientes son las que van a ir influyendo sobre el valor de la dependiente. Entonces esas son las que van a ir cambiando a medida que el estudio va avanzando. Ahí cambió. Bueno, este sería el más fácil, el cuadro univariado, en el que tengo solamente una variable. Ahí yo les puse un ejemplo bien sencillo de una variable de rangos de edad, y la F, si se acuerdan lo que significaba, que es la frecuencia absoluta. Entonces, en el cuadro univariado yo puedo ver cómo se despliega las cantidades de una sola variable. Ese les va a servir porque ustedes van a tener que hacer en la consigna un cuadro univariado. Entonces, ahí lo tienen como ejemplo para recordar bien cómo era. Y el que les presenta la consigna, que es el bivariado, entonces ahí lo que tenemos analizado son distintas variables y el cuadro es más complejo, es más grande, y ahí ustedes lo van a tener distinto a este, porque este es más sencillo. También estaba en el apunte, no sé si alguna se acuerda, esto era del cuaderno número 3, del apunte. Ustedes lo van a tener con la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y también la frecuencia porcentual, que quizás ahí puede ser la mayor dificultad en recordar cómo se calculaban cada una de las frecuencias. No sé si me siguen, ¿se está entendiendo lo que digo? ¿Me estoy explicando bien? ¿Sí? Vamos bien, vamos bien. Esta sería la parte más fácil, no sé, para la que le gustó más analizar el tema números, después con la entrevista. Lo que les va a proponer en la consigna es leer los cuadros. Y quizás esto lo saqué del apunte porque me pareció importante, que no es lo mismo hacer una lectura de un cuadro que un análisis de un cuadro. Cuando yo estoy leyendo el cuadro, voy a interpretar, voy a ver qué relaciones hay entre los números de una variable o de otra variable. Cuál es mayor, cuál es menor, tratar de buscar relaciones. En cambio, si yo estoy analizando, ahí es donde ya voy a poner a la teoría que respalda la investigación que yo estoy haciendo. Entonces, ahí es donde voy a agregar el marco conceptual, o sea, voy a poner cómo ya interpretaron, qué teorías hay acerca de ese tema y cómo yo puedo vincular esos datos con las teorías que tengo. Entonces, acá lo que les pide es que lean los datos que hay en el cuadro, hacer una lectura del cuadro. Y con la lectura del cuadro, poder fabricar ustedes el cuadro univariado. En esta plaquita es un repaso de cuáles serían cada una de las frecuencias, cómo se calculan. No sé si eso ya lo hicieron ustedes también, se los pide en el cuadro, así que está bueno refrescar un poquito la memoria. En la primera columna vemos a la frecuencia absoluta. Si yo estoy haciendo un relevamiento, la frecuencia absoluta va a ser la cantidad de respuestas que tengo, cuántos respondieron una cosa, cuántos respondieron otra cosa. Siempre se representa con la F minúscula, así que ahí la tienen en el cuadrito. Este es muy sencillito. Yo me reía porque buscaba uno sencillo, claro, que se vea bien, pero quizás alguna va a decir, bueno, pero el que está en el archivo del profe es más difícil. Bueno, después de a poquito van a ver que se puede ir aclarando. En la frecuencia relativa lo que intentan es ese dato de la frecuencia absoluta contrastarlo con la cantidad total. Con la cantidad total. Ese dato de la frecuencia relativa esta semana lo vimos en la tele muchas veces, porque cuando prendemos los noticieros
todo el tiempo están viendo las frecuencias relativas del COVID en capital y en provincia o en distintos distritos, en distintos países. Entonces no es lo mismo el número absoluto, la frecuencia absoluta, que la frecuencia cuando yo la comparo con la cantidad de personas que viven en ese lugar o la cantidad de personas que están involucradas. Entonces ahí cambian los números. En este cuadro es sencillo, cuando yo lo tengo en forma relativa, en forma de fracción, lo que hago es al numerador dividirlo por el denominador. Entonces ahí voy a obtener el resultado de la frecuencia relativa. ¿Alguna me quiere preguntar algo hasta acá? ¿Se lo vienen acordando? Sí. Bien, muy bien, qué buenas alumnas. Bueno, y por último la porcentual, que ahí es donde tengo que aplicar el cálculo de lo que es una regla de 3. Entonces lo que tengo que hacer es la frecuencia absoluta, que el número que tengo en la primera columna, la tengo que multiplicar por 100 y dividirla por la cantidad total de las respuestas que tengo. Entonces ahí voy a ir encontrando cuál es ese porcentaje. Después, bueno, con esto puedo armar otro tipo de gráficos. A ustedes lo que les va a pedir el profe en la consigna es armar un cuadro univariado y poder calcular las 3 frecuencias. Así que esta plaquita les va a servir para recordarlo. Ahora sí, profe, si querés pasamos al final. Bueno, y lo último que les va a preguntar es cómo hago para corroborar o refutar la hipótesis que tienen ahí en el estudio. Entonces, para poder corroborarla o refutarla, yo tengo que ver si los datos coinciden, si lo que plantea la hipótesis, esa relación entre las variables que hay en la hipótesis, es correcta o no. Entonces, según el número que me dio, según la cantidad que me dio, yo ahí voy a poder analizar si realmente, al leer los datos, si realmente es correcto lo que está diciendo o no. En el ejemplo está bien clarito, yo no les voy a decir la respuesta, pero la que ya más o menos lo leyó, uno puede ir y ver clarita la respuesta si la hipótesis es correcta o no. Entonces ahí llegaríamos a tener la primera consigna resuelta y bueno, ahí les agregué un cartelito de suerte porque estar a esta altura del año con todo lo que llevamos a cuestas, con esta cuarentena y hacerlo con ganas de estudiar, con ganas de superarse, con ganas de sentarse delante de una compu a revisar todas estas cosas, la verdad que es algo muy positivo y bueno, nosotros con Esteban estamos igual, como estudiantes, así que es una manera de sobrellevar la cuarentena, digamos, distinta y pensando en nuestro futuro. Esta sería para la primera. Después todos estos recursos, profe, se los vamos a pasar a las chicas, ¿no? Para que los tengan. Después los vamos a compartir en el foro entonces. Sí, voy a compartir directamente la grabación, así que... Perfecto. Bueno, hasta acá sería la primera. Ahora, si quieren, pasamos a la segunda consigna. Si tienen alguna pregunta o algo que no quedó claro. ¿No? Muy bien. ¿El profe? ¿Algo? ¿No? Muy bien. Bueno. Vamos a presentar. Así pasó en esta tarde fría el repaso de la consigna número 1. Todas calladas, Sí, bueno, muy bien. quiero hacer una aclaración que históricamente la segunda parte es la que presenta más dificultades, digamos. Entonces, del descubrimiento de las distintas partes de una investigación requiere de que uno tenga bien en claro qué es cada cosa. Por eso la intervención ahora de Esteban va a ser muy importante, porque cuando uno tiene clara la definición, va a ser mucho más fácil encontrarlo en el caso testigo. Así que bueno, adelante. Muchas gracias. Muy bien. Ahí voy. ¿Ahí Estamos se ve? haciendo historia, ¿eh? Con esta residencia. Sí. Ahí viene ¿Se ve, llegando, profe? ahí viene llegando Dante. Se ve bien, sí. Bueno, me alegro. Yo todavía no lo veo, pero ya va a llegar. Bueno, yo no lo veo, avísame y lo voy pasando. Ahora sí. Bueno. Excelente. Placa de presentación. Y arrancamos. La consigna número 2 apunta, justamente como nos anticipaba Alberto recién,
a descubrir las etapas de la investigación. Esto fue ampliamente ejercitado y en esta breve pero intensa experiencia que pudimos compartir con ustedes en estas semanas de residencia con Jimena, pudimos ver que han desarrollado habilidades muy apropiadas en el uso de toda esta investigación cualitativa. La ya famosa entrevista en base a la AUH, ¿no? Creo que todos estuvimos hablando de AUH estas últimas semanas desde todos los ángulos. Volvemos un poquito, Jime, por favor. Ahí está. Bien. Entonces, la consigna número 2, si bien esta no es una entrevista, es una investigación, un informe de una investigación que seguramente el profe Alberto ha hecho un recorte estratégico para poder adecuarlo, ¿no?, a la situación del examen, de la evaluación. Sí, cuando ustedes lo lean van a ver que los párrafos están separados con 3 puntitos y un paréntesis. Eso quiere decir que yo saqué información porque era muy largo, pero ahí hubo sí, recorte estratégico. Y lo que vamos a encontrar entonces es, como desafío en esta consigna, poder identificar, descubrir, observar y poder claramente codificar lo siguiente. Hay una pregunta problema que se va a poder identificar en esta investigación, un objeto de estudio. Vamos a tener que también encontrar cuál es la unidad de análisis que utilizó la investigadora. Por supuesto, no va a faltar la hipótesis, que está ubicada neurálgicamente para darle sentido al caso. Van a aparecer referencias a variables. También la investigadora en este texto nos va a dar a entender la técnica de recolección de datos que fue utilizada para este trabajo. Y finalmente, además de una técnica, hay herramientas. ¿Cuál herramienta se utilizó específicamente para la recolección de datos? Ahora sí vamos a la siguiente. Muy bien, ¿cómo resolver esta consigna? Tenemos todo un bagaje teórico que se ha venido trabajando. Recién Jimé, con mucha habilidad, nos hizo un repaso sobre algunas cuestiones conceptuales, pero fundamentalmente aquí tendremos que aplicar. ¿Aplicar qué? Todos los recursos que ya se vinieron utilizando, ¿sí? En el análisis de la entrevista que ya es famosa entre nosotros, ¿eh? Cuando la pobreza cruza las generaciones. Todos hemos aprendido mucho, nosotros también, y los felicitamos de paso también por todos sus aportes. Tenemos que leer con cuidado y señalar las ideas importantes que vamos a ir encontrando en el texto. Será necesario también ahí toda la técnica, cuanto más específico sea para identificar los colores, resaltar las expresiones que nos den referencias a cada tema. Y por supuesto, a medida que uno avanza en la lectura, estar atento hasta el final para ir resaltando conceptos y hacer notas al margen y toda la estrategia que se ha venido desarrollando en este cuatrimestre. Avanzamos. Hacemos un clic más porque creo que está en 2 tiempos la aparición de todo. Uy, no, volvemos. No, estamos en el título. Ahí está, sí. título. Ya desde el título debemos prestar atención porque la autora, aunque parezca una obviedad, el trabajo ya comienza a darnos algunas pistas importantes hacia dónde tenemos que focalizar nuestra atención en el análisis. Lo leo específicamente: familia y socialización política de jóvenes en Argentina. En ese título ya tenemos varias palabras que pueden ser muy importantes. Como decíamos con Jimé, no les podemos decir las respuestas, sí ayudarlos a poner en claro algunos conceptos. Avanzamos. Tiene una estructura en esta adecuación que se hizo de la investigación para el examen.
Y ya en la introducción podemos hacernos algunas preguntas. Una introducción a una investigación de estas características ya puede ayudarte a identificar, por ejemplo, ¿está aquí la pregunta problema? ¿Puedo encontrar desde la introducción un interrogante que me ayude a identificar hacia dónde va el trabajo? ¿Enuncia de algún modo la autora su objeto de estudio a través de este trabajo de investigación? Esto es en el párrafo 1, en la primera sección. Seguimos. El trabajo se va desarrollando y enuncia en uno de los subtítulos, en el siguiente párrafo, el concepto método. Dentro del método sería recomendable que cada uno de ustedes se pregunte, ¿aquí puede aparecer la herramienta de recolección de datos? Porque está intrínsecamente ligado al método, a la metodología del trabajo. Deberíamos preguntarnos también, ¿aparece aquí alguna referencia a la unidad de análisis que utilizó la investigadora? ¿Me permite este párrafo de la investigación, que es el método, identificar una hipótesis, la idea central que está ella procurando desarrollar? Y en alguna manera veremos llegar a conclusiones o afirmar una teoría. ¿Aparece aquí alguna o algunas variables? Todo esto dentro del párrafo 2. Vamos al siguiente. Hice una pausa para que no tengamos todo texto. Y aquí la conocen a la señora Graciela Tonom. Doctora en Ciencias Políticas, licenciada en Trabajo Social. Bueno, ha escrito ya algunos libros y justamente busqué de dónde salían algunas de estas referencias. Un trabajo hecho para la Universidad de La Matanza. En el capítulo 12 ella es la compiladora del libro. En el capítulo 2 hace mención específica a algo muy interesante, que es la entrevista semiestructurada. Avanzamos. Leo casi literalmente un parrafito para que tengamos en mente todo el contexto de la investigación. Ella afirma que la entrevista semiestructurada es un instrumento capaz de adaptarse a diversas personalidades de cada sujeto. La considera entonces una herramienta amplia y muy útil, porque no la considera solo una técnica que conduce a recabar datos acerca de una persona, sino que puede contribuir a que el sujeto se exprese y entender más de lo que siente y piensa al enfrentar este tipo de encuesta y de entrevista. Avanzamos, por favor. También esta investigadora hace referencia, así como al pasar, sobre el método de análisis temático que utilizan estos autores Bronk y Clerk, y ahí van a encontrar, para que después, cuando vean la publicación de esta reunión sincrónica, algún esquema que ayuda a entender un poco la lógica con la que ella fue elaborando esta entrevista y esta investigación. Volvemos al texto con la siguiente placa. Ya estamos en la parte 3 y 4, y acá yo recomiendo que pongan fina atención a lo que es el marco conceptual y los discursos de los entrevistados, que si bien por razones de extensión, obviamente, ahí van a encontrar un tijeretazo editor, no podemos acceder a ver todos los discursos de las personas entrevistadas, hay algunas referencias puntuales que contribuyen a la resolución de la consigna. Y en la siguiente placa, palabras finales. ¿Habrá algo más por descubrir? Pongo a propósito. Importante porque hay cosas que a veces encontramos sobre los últimos renglones, líneas, párrafos del texto. Así que desde su comienzo hasta el final, una lectura aguzada, como creo que ya han estado desarrollando en este cuatrimestre, van a poder encontrarlo con éxito. Y finalmente, en la siguiente placa, un brevísimo resumen, un recapitulando.
Vamos a usar una ayudita aquí para leerlo con exactitud. Tenemos la pregunta problema, que nos ayuda a luego poder canalizar el objeto de estudio, definir la hipótesis. Va a aparecer la unidad de análisis. Nos encontraremos con variables y podremos identificar con claridad cuál es la técnica de recolección de datos y la herramienta que utilizó la autora para la recolección de datos. Y como una palabra final fuera de placa o fuera de programa formal, también estoy aprovechando este momento para agradecerles el respeto, la amabilidad con lo cual nos hemos sentido, tanto mi compañera y yo, bien acogidos en este espacio de estudios y también en los intercambios que hemos podido compartir. Y pensando en este tramo del año tan especial, 2020, vinieron a mí las palabras del famoso primer ministro inglés, Winston Churchill, hombre entrenado en muchos desafíos, incluso mayores que una pandemia, la Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos. Dicen, y hay registros, que ya siendo anciano se dirigió a la Universidad de Oxford y ya bastante débil de salud pronunció su discurso más famoso, paradójicamente el más breve. Y mirando a todos los estudiantes de esa tan distinguida casa de estudios británica, les dijo, y me tomo el permiso para cerrar este espacio de participación y dedicárselo a ustedes. Nunca se den por vencidos. Nunca, nunca se den por vencidos. Falta un tramo más, perseverancia para el triunfo. Sé que el grupo tiene condiciones para lograrlo, así al menos lo hemos podido percibir y los animamos a repasar todos estos conceptos con la confianza de que les va a ir bien. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Esteban y Jimena. ¿Hay alguna pregunta que ustedes quieran realizar? Dice muchas gracias, les dicen. Quiero hacer un énfasis. Vieron en la segunda parte que se piden, por ejemplo, pregunta-problema. Ustedes van a leer un relato, es una narración de una investigación. No está la pregunta-problema, la tienen que construir ustedes. ¿Está claro esto? Tampoco le va a decir, esta es la unidad de análisis que utilizamos, no. Dentro del relato, ustedes tienen que descubrir cuál es la unidad de análisis, dónde fueron a buscar el dato. Y así el resto de los conceptos o de las etapas que tienen que ir descubriendo. Bueno, algunas etapas son como más explícitas, perdón, Alberto. Sí, algunas etapas son un poquito más explícitas, pero las otras se tienen que ir de algún modo... Claro, construyendo, claro. A ver, Luana está preguntando. Yo tengo una pregunta, si se corrobora la hipótesis en el punto 1, ¿se debe escribir un texto para explicar cómo se corroboró? Sí, tanto la refutación como la corroboración se fundamentan con los números. Entonces tenés que fundamentar con los números del cuadro por qué se refuta y por qué se corrobora, si es una u otra, ¿no? Sí, vos vas a llegar a la conclusión que, por ejemplo, se corrobora porque lees el cuadro y ves los números. Entonces ahí haces una pequeña explicación de por qué. Pues lo fundamentás. Sí. Bueno, están dando las gracias. Así que creo que no hay más preguntas. Ya les queda poquito. Sí, ya estamos. Bueno, los liberamos entonces, queridos estudiantes. Nos estamos encontrando en el final. Así que yo me quedo charlando con Dante y con Esteban. con Jimena, con Esteban y con la otra profe. Y ya los liberamos.
Esto se está grabando, así que mañana ya le comparto el link para que lo tengan a mano. ¿Les parece bien? Sí, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Gracias. Ya detengo la grabación.